decimales positivos y negativos. Muy probablemente haga una separación de 3 videos, en los cuales en el primero voy a abordar solamente la multiplicación y división con números enteros. En el segundo abordaré con fracciones y en el tercero con decimales. No sin dejar de lado que son números positivos y negativos. Y bien, bueno, vamos a continuar. Muy bien. Antes de empezar con los ejercicios a resolver, primero hay que recordar dos cosas. La primera es que existen diferentes símbolos en los cuales vamos a identificar cuando es una multiplicación, o también existen diferentes símbolos para identificar qué es una división. Empezamos con los de la multiplicación, los que generalmente conocemos, pues está el signo por, que ya todo el mundo lo conoce, bueno, todos lo conocemos. También otro símbolo que se llega a utilizar sería los paréntesis, los cuales también me indica una multiplicación. Está también el punto, que también me indica una multiplicación. Este punto generalmente aquí se ubica el número y acá se ubica el otro número. Es decir, el punto queda como en la parte del medio, identificando que también es una multiplicación. Y bueno, esos serían los símbolos que conocemos o que también se conocen para identificar lo que es una multiplicación. Repito, está el signo por, están los paréntesis o está el punto, de los cuales identificamos que es una multiplicación. Ahora bien, en cuanto a la división, existen también diferentes formas de interpretar qué es una división. Por ejemplo, principalmente está el símbolo de la casita. Esta nos indica que es una división. Está también el símbolo de la diagonal. Este también nos indica que es una división. Está también este símbolo, que yo creo que es el principal, que nos identifica que es una división. Y bueno, esta rayita también a veces se ubica como fracción, así, de forma horizontal, y también nos indica que es una división. Pero esto se utiliza muchísimo más para las fracciones. Yo hago referencia a que se utiliza que es una división cuando, por ejemplo, aquí están dos números, un 2 más 7 y acá abajo un 3. Entonces sería 2 más 7 entre 3. Eso nos estaría indicando que también es una división. Y bueno, ya tenemos aquí pues los símbolos con los cuales identificamos en qué momento se está utilizando una multiplicación y en qué momento se está utilizando una división. Yo creo que esto era importante retomarlo o recordarlo antes de poder irnos hacia la parte de los ejercicios. ¿Por qué? Porque en los ejercicios de multiplicación y división con números positivos y negativos enteros, se ocupa, pues, por ejemplo, los paréntesis, o se ocupa esta parte también. Entonces, por eso que para mí era importante recordarlo y pues que no perderlo de vista, porque pues, al final de cuentas lo vamos a utilizar. Lo segundo que debemos de recordar es lo siguiente. Existe algo llamado leyes de los signos, y existen leyes de los signos para multiplicación y leyes de los signos para la división. Supongo que bueno, esto es algo que ustedes ya vieron en primer grado, pero bueno, esto es como recordatorio y antes de pasar a los ejercicios. Coloqué del lado izquierdo los de multiplicación y división, que hay que destacar que para ambos es lo mismo. Empezamos con los de multiplicación. Tenemos más por más, me da como resultado positivo. El segundo, más por menos, es decir, un número positivo por un número negativo, nos da como resultado negativo. Un número negativo por un número positivo, menos por más, me da como resultado negativo. Y por último, un número que sea negativo por otro número que sea negativo nos da como resultado positivo. Esto aplica para lo mismo con la división. Un número que sea positivo entre un número que sea positivo nos da como resultado positivo. Un número que sea positivo entre un número que sea negativo nos da como resultado negativo. Menos entre más, un número negativo entre un número positivo nos da como resultado negativo. Y por último, un número negativo entre un número negativo nos da como resultado positivo. Esto traten de anotarlo en su libreta. Les comento, a lo mejor ustedes ya lo sabían,
pero traten de anotarlo para que lo tengan a la mano y pues en diferentes cuestiones se está ocupando esta cuestión de la ley de los signos. Es por eso que para mí era importante recordarlo y pues hay que tenerlo presente. Ok, ahora sí continuamos, vamos a pasar con la cuestión de los ejercicios. Vamos a pasar ahora a los ejemplos. Vamos a empezar con los de multiplicación, en un momento más pasamos con los de división. Y bueno, el primer ejemplo es 6 por menos 4. Como una recomendación es que siempre multipliquen primero los signos y después váyanse a la cuestión numérica. Entonces, este número, al no tener un signo acá, creo que damos por hecho que pues es positivo. De lo contrario, o sea, el signo menos se utiliza específicamente para identificar pues que un número es negativo. Les repito, entonces cualquier número que no tenga un signo acá a su costado, del lado izquierdo, damos por hecho que es un número positivo. Entonces vamos a multiplicar más por menos. El resultado, recordemos por leyes de los signos, sería negativo. Y 6 por 4 sería 24. Ok, entonces el resultado es menos 24. Ok, pasamos al segundo ejemplo. 4 por 12. Aquí, pues bueno, ambos números, este puntito recordemos que está en la parte del medio y representa también una multiplicación. Lo coloqué para retomar un poco lo que veíamos al principio de los símbolos que nos identifican una multiplicación. Aquí nos está diciendo 4.12. ¿Por qué? Porque el punto hay que observar dónde está ubicado. Está ubicado en la parte del medio, pero elevado. Si este punto estuviera aquí, ahí sí estaríamos indicando que es 4.12. Es por eso que ustedes al momento de escribir una multiplicación utilizando un punto, pues hay que colocar bien pues el punto, o sea, no lo podemos colocar abajo porque en automático se lee como 4.12. Entonces sería 4, lo repito, por 12. Y 4 por 12 sería 48. Pero antes a mí se me pasó multiplicar lo principal, los símbolos. No tiene símbolo aquí, por lo tanto identificamos que es un número positivo. Es lo mismo aquí, no tiene un símbolo acá, por lo tanto identificamos que este número también es positivo. Entonces más por más, el resultado es positivo. Y bueno, en este caso lo estoy colocando nada más para no dejar de lado las leyes de los signos, pero también podría no colocarlo. Y como les comento, en automático nosotros sabemos que este número es positivo. Entonces repito, 4 por 12, el resultado es 48. Ok, hasta aquí vamos bien. Y pasamos con el último ejemplo. Aquí, pues bueno, ya está ubicado 3 números o 3 operaciones que tenemos que hacer. Bueno, más bien 2 operaciones que tenemos que hacer. ¿Por qué? Son 3 multiplicaciones. Ahí se nota que son 3 multiplicaciones. Pero, pues bueno, vamos a empezar de izquierda a derecha. Primero vamos a multiplicar menos 2 por menos 4. El resultado lo colocamos aquí abajo. Y por último multiplicamos ese resultado por el 8 positivo. Entonces, bueno, vamos a empezar. Tiene símbolo, es negativo. Tiene símbolo y es negativo. Menos por menos nos da más. Y ahora sí, 2 por 4 nos da 8. Bajamos el paréntesis del 8 porque no lo hemos realizado su operación. Entonces sigue estando con su mismo símbolo y entre paréntesis. Y ya nos queda este resultado, 8, paréntesis 8. Recordemos que el paréntesis es una multiplicación. Entonces 8 por 8, el resultado sería 64. Y no lo hice nuevamente, pero ustedes ya lo interpretan que un número positivo por otro número positivo, el resultado es positivo. Y como ven, pues yo no le coloqué el símbolo, pero porque nos está identificando que este número también es positivo. 8 por 8 entonces sería 64. Ok, voy a pasar ahora con los ejemplos de la división. Los escribo y en un momento continuamos. Bueno, pasamos a la segunda cuestión, al segundo ejemplo de división. Les coloqué solamente 2 ejemplos para que aquí en la parte de abajo pueda realizar las operaciones de la división. Y bueno, pasamos con el primero. Dice que vamos a dividir menos 30 entre menos 4. Es lo mismo, es mi misma recomendación. Yo les recomiendo que primero hagamos la división de los signos
y posteriormente pues la numérica. Menos entre menos nos da como resultado, ya saben, positivo. Y bueno, aquí abajo vamos a hacer la división. 30 entre 4. Ya no les coloco aquí el signo porque pues bueno, yo ya hice ese paso, ya dividí los signos, el resultado fue positivo. Y bueno, 30 entre 4. Ok, vamos a buscar un número que multiplicado por 4 nos dé 30 o se acerque el 30, sería 7. 7 por 4 sería 28. Ok, para 30 pues serían 2. Muy bien, ahora como ya no tenemos números aquí a un lado, pues bueno, vamos a bajar un 0, vamos a agregar un 0 y aquí vamos a agregarle un punto porque hasta aquí se termina pues ya mi número real, que era 30, y pues a partir de ahí sería ya decimales. Entonces, bueno, bajamos aquí el 0, se convierte en 20. Algún número que multiplicado por 4 nos dé como resultado 20. Ok, pues bueno, sería el 5. 5 por 4, 20 y sería aquí el 0. Muy bien, entonces este sería el resultado de la división de 30 entre 4. Sería positivo y sería 7.5. Y bueno, voy a borrar un poquito a ver si no se mueve en el video. Ya que me encuentro con una mano grabándolo y con la otra mano realizando las operaciones, que vamos a dejarlo así. La segunda es menos 120 entre 8. Ok, vamos a hacerlo primero, es dividir los signos, menos entre más, el resultado sería negativo, y aquí vamos a hacer la operación, 120 entre 8. Ok, algún número que multiplicado por 8 se acerque al 12 o nos dé 12, pues no lo hay, entonces nada más sería el 1. 1 por 8, 8, para 12 sería 4, bajamos el 0. Y por último, bueno, no por último, puede ser más, algún número que multiplicado por 8 nos dé 4, bueno, pues sería el 5, 8 por 5 sería 40, y aquí está, 0. Entonces el resultado sería este. Entonces al dividir menos 120 entre 8, el resultado es negativo y sería menos 15. Ok, bueno, con eso concluyo para el segundo ejemplo y los dos ejemplos de multiplicación y de división que se realizaron. Y les voy a presentar en una imagen el libro que yo estoy utilizando para saber qué temas se están abordando o en qué tema vamos. Les repito, pues en un momento yo se los presento, se los voy a presentar por una fotografía y creo yo que la mayoría de la escuela pues cuenta con ese libro. Entonces la intención de por qué estoy comentando esto es porque me gustaría que ustedes esto lo practicaran y les voy a mostrar o les voy a pedir que cierta página, yo en un momento se los comento, cuando pongan la fotografía ahí les voy a comentar también qué página me gustaría que ustedes resolvieran. Digo, no es obligatorio que ustedes lo hagan, pero sí me gustaría que lo intentaran hacer para que practiquen esta parte de las operaciones de números positivos y negativos y utilizando las leyes de los exponentes, donde se utilizan paréntesis, puntos, identificando las multiplicaciones o también las divisiones con el símbolo, y pues sobre todo que practiquen, ¿no? Y pues bueno, eso sería todo en este video. Como les comenté, pues bueno, vamos a continuar en el siguiente video, pero ahora probablemente con fracciones. Puede ser positivos y fracciones o fracciones y fracciones. Entonces bueno, eso sería todo y pues nos estamos viendo. Hasta luego.